Bienvenidos a Cómo enfrentar un mundo nuevo. Descubre consejos prácticos de liderazgo y productividad con nuestros expertos, el ingeniero Manuel Jardines, el ingeniero Juan Antonio Andrade, Alvin Train y el ingeniero Alejandro Jardines. Acompáñanos. Nosotros, sí, es muy humano buscar una zona de confort. Correcto. Lo conocido, lo predecible, ¿no? Y Aún si esta zona de confort es una zona que no es óptima, aunque pero sea incómoda, ¿verdad? aunque sea incómoda, pero Aunque sea por lo menos decir, incómoda, ahí me la quedo. casa es fea, pero es mi casa. Y yo sé Sí, dónde están todos los esqueletos en esta casa, ¿no? Eh, y eso es lo que hace, hace que el cambio exija un cambio completamente de tu comportamiento. siempre El estoy de cambio acuerdo. más difícil que yo he tenido fue dejar de fumar. Ah, tú fumabas, Alvin. Sí, yo fumaba 2 cajetillas al día. ¡Wow! Ah, caramba. Sí, sí. Y yo sabía que me hacía mal. Yo sabía que en algún momento me iba a dar bronquitis, ¿no? Pero estaba en mi zona de confort. Claro. Y cuando alguien me decía, no fumes, yo quería más, fumar más. Sí, claro. Es interesante, Sí, es sí. interesante. Es, Y es que te hace daño, no me ha hecho daño. hasta que un momento sí fue un cambio de vida. Es decir, yo dejé de fumar de un momento al otro, no fue paulatinamente bajando el número de cigarrillos. Wow. Yo pasé de 2 cajetillas a cero. ¿Y tu cuerpo no gritaba la necesidad de nicotina? O sea, Absolutamente. Es decir, Por fue ahí que yo supuesto. aprendí a tener ataques de ansiedad, porque el sí. cuerpo, y yo pensaba que yo nunca más quise poner un cigarrillo en la boca, pero es decir, el cuerpo sí siente la diferencia y tienes que lidiar con eso. Es un cambio de vida, es un cambio de forma de vivir. Y Wow. naturalmente no es tan acentuado en los cambios que tienes que hacer en una organización, ya sea por reorganización o ya sea por cambios de procesos, ¿sí? Pero el cambio lo haces tú. Te lo pueden mandar decir 500.000 veces, pero el cambio lo haces tú. Esa es mi experiencia. Y en tu caso, Alvin, digo, ahorita mencionábamos de que, oye, aunque estás incómodo, prefieres no salirte de tu zona de confort para no provocar el cambio, ¿no? Y Exactamente. pongamos N situaciones en las que, oye, es que yo quisiera, no me siento tan a gusto en mi trabajo, pero, híjole, renunciar, pues no puedo porque tengo que mantener a mi familia. Y luego si en el otro trabajo no me va bien, o si emprendo y qué tal si no vendo lo que pienso que puedo vender, etcétera. Creo yo que por lo que hemos platicado, entonces ese disparador del cambio va a ser algo que te incomode más que tu zona de confort. Para, para muchas compañías, muchas veces el cambio se les hace tan difícil que solo entran a cambiar cuando ya están casi en quiebra. Ya, Sí, ya duele demasiado. Sí, ese es el principio de lo que los ingleses llaman the burning platform, una Ujú. plataforma claro. petrolera en el Mar del Norte, en medio de la mar, a una altitud de aproximadamente 50 metros por encima del nivel del agua. Se prende fuego. Es decir, no pueden traer helicópteros para sacar a la gente de ahí. Y la gente que estaba en la plataforma dice, ¿me quedo o me tiro al mar? Claro, ¿No? Los que se Claro. quedaron murieron todos. Los claro. que se tiraron al mar, algunos murieron porque una, 50 metros es un poco más alto que la quebrada de Acapulco. De Acapulco. Sí. Sí, 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 sí. Y, pero muchos sobrevivieron porque tomaron la decisión de
salir de su zona y Y, actuar. y actuar y apostar, ¿no? Sí. Definitivamente, y es algo que tenemos que revisar en que el cambio, si se trata de una organización, hay que recordar que es la conjunción de individuos. Y entonces tenemos que revisar con ambas ópticas la resistencia al cambio en la organización y la resistencia al cambio en el individuo para poder hacer el tejido, porque no se da de una manera única, es decir, no es aislada, no es, no, hay motivos organizacionales o hay motivos individuales, no, hay motivos organizacionales y hay motivos individuales Sí. Ese tejido de razones, miedos, resistencias, falta de participación, etcétera, se conjuntan y es donde tenemos los grandes frenos y las grandes situaciones que a veces parecen ser inexplicables. Dices, oye, ¿pero qué no se están dando cuenta? Sí, yo creo que muchos de nuestros escuchas han enfrentado muchos tipos de cambio que se ven, que se requieren de manera inminente en la compañía o en el individuo, y el individuo no cambia. ¿Sí? Es- si me permites decir, aquí tomar la palabra otra vez. Ujú. Ah, primera cosa, cambio no es gradual. ¿Ok? No existe cambio gradual. ¿Ok? El cambio es el factor ajá. Segunda cosa, si vas a hacer un cambio, ya sea en tu vida o ya sea en tu organización, no hagas uno solo. Porque si haces uno solo, seguro vas a echar para atrás. Fíjate que yo soy muy de acuerdo con Alvin. El cambio es un sí o un no. ¿Sí? Pongan en memoria a todos los escuchas, nosotros mismos, de que cuando hemos intentado cambiar gradualmente, ¿saben a dónde llegamos? A ningún lado. A Al donde mismo lugar donde mismo, salieron. Sí. al Bueno, mismo lugar donde partiste, o peor. o peor, ¿no? Y Entonces, es, y es esa decisión, la parte importante en el cambio, ya sea en el individuo o en la organización, es la decisión, voy a usar las palabras que ha usado Alvin, la decisión de salir de tu estado de confort. Si tú no quieres salir de tu estado de confort, aun cuando te esté pasando lo de las ranitas que metieron en el agua y le empezaron a calentar, pues ya te das por ello, das por sentado que así son las cosas. Y esto viene en un alto perjuicio para el individuo y para la organización, porque como dice Juan Antonio, vas al final de la fiesta, vas a regresar a donde estabas o todavía más atrás. Y Sí. es lo que decimos a los que nos dedicamos a estos procesos de cambio, terminas vacunando a la persona o a Mm. las personas. ¿Y Y una sabes qué vez es, vacunados, Manuel? Perdón, perdón, ¿sabes qué es Toño. lo peor? A lo mejor tú nos puedes, o por lo menos en lo personal, me puedes ayudar más dándole fondo a ese comentario que voy a hacer. Si lo manejas de esa manera, le alimentas a mucha gente que sigue en la pasividad. Sí, sí, pero es cómodo, ¿sí? Por eso, Y no, no, me queda claro. Y entonces, al ser cómodo, dices, ya ves, Manuel tenía razón, está bien cómodo aquí, pero eso, al final de la fiesta, como lo dijo Alvin en su
ganas de fumar, ¿sí? Pues si me quedo ahí, voy a morir más pronto de lo que debiera de morir, ¿sí? Y Mm, aparte con una muerte dolorosa. Entonces, dices, a ver, estar fumando 40 cigarros cotidianamente, pues obviamente que te va a hacer daño, ¿no? ujú. Pero es cómodo. Entonces, como falta una motivación intrínseca del individuo, que es la primera razón, según su servidor, la primera razón por la cual un individuo no cambia es por falta de motivación intrínseca de él mismo. No hay un deseo real de cambiar, ¿sí? Y Sí, entonces no va a dar ese sí o no. No va a ser de lo negro a lo blanco. Dice, no, me la voy a llevar aquí despacito. Mira, ya me estoy fumando 39 y luego ya me voy a fumar 38. Para cuando llegue a un cigarro, ya se murió el individuo, ¿no? Dice, ya ves, me la llevé con calma. Pues no, debe de ser dramático el cambio. O sea, sí lo voy a hacer, no lo voy a hacer. y Lo mismo pasa a quien va a hacer ejercicio, ¿eh? la Eh, otra cosa es, va a doler, por supuesto que va a va a doler. doler. Pues sí, porque La pregunta que te hacía Alejandro Alvin, oye, ¿y no lo sintió tu cuerpo la falta de nicotina? Pues, ¿cómo no va a sentir si le mm, estabas metiendo 40 dosis diarias de nicotina, ¿no? mm, Claro que lo va a sentir. O, mm, o al revés, el que va a hacer ejercicio. ¿Sí? El primer día que haces ejercicio, no, hombre, te quieres acabar el mundo. El segundo día, como te duele hasta el cabello, dices, no, no es bueno el ejercicio, ¿no? Entonces, mejor me lo voy a llevar despacito. Voy a hacer un día sí y 20 no. Y dices, no, pues no vas a cambiar, no vas a tener una buena salud física si vas a hacer ese cambio así. ¿Sí? Ahora, porque están entrando a un tema que me interesaría que platicáramos con nuestra audiencia, que es cómo, cómo sí motivar ese cambio. Y ahorita decíamos, bueno, cuando mi dolor es más fuerte que mi zona de confort, pues voy a cambiar, ¿no? Eh, pero ¿cómo hacer que duela más? ¿Es un tema de plazo? Me puse a pensar, oye, ¿cómo le puedo hacer para que me duela más? Ah, bueno, pues es que para que me duela más es porque no estoy pensando en el cortísimo plazo. Si yo pienso en el cortísimo plazo, pues, ¿para qué cambio? Si aquí estoy bien, aquí estoy cómodo, ¿no? Si pienso en el largo plazo, si es el tema de fumar o es el tema de mi empleo, o, emprender algo, etcétera, ujú. eh, hacer un cambio en la organización, quitar a alguien de una posición para otra. Lo que me lleva a ese análisis es, bueno, pues es que estoy pensando en el largo plazo. En el largo plazo, pues a lo mejor sí me va a doler. Si sigo con ese ritmo de vida, pues voy a tener una vida adulta con menos calidad de vida de la que pudiera tener. O si sigo con este mismo empleo, pues va a llegar un momento en el que o ya no me va a alcanzar para las necesidades de mi familia o voy a estar completamente infeliz y hoy me molesta trabajar aquí, pues imagínate si me espero otros 10 años, ¿dónde va a estar mi estado de ánimo? O esta idea de emprendimiento que puedo tener, que oye, pues a lo mejor ahorita tengo un sueldo seguro, y emprender algo, pues es una apuesta a que te vaya mejor o peor. Es un tema de plazo, lo que deberíamos de tener en nuestros criterios como para que nos duela un poquito más. Yo creo que hay criterios que influyen, Alejandro. Yo voy a volver a hacer referencia a algo que toqué, perdón, en el podcast del anterior. Eh, Hablábamos de la motivación y yo decía que yo cambiaría la palabra motivación por conciencia. Sí, recuerdo. Cuando tú eres consciente de la reestructura, de la construcción, ¿sí?
puedes dimensionar los plazos que al final de la historia te pueden ayudar, desde mi punto de vista, para ratificar el sí o confirmar el no. Ujú. Mira, yo veo 9 cosas que van a influenciar o que te van a alimentar la motivación o la conciencia, como bien la comenta Toño. Número 1 es, ¿cuál es tu nivel de eficacia consciente de ti mismo? Si tengo una autoeficacia baja, no voy a lograr mantener mi motivación o mi nivel de conciencia propia. 2, ¿cómo son tus objetivos? ¿Son claros? ¿Son relevantes? ¿Sí? Porque si no traes un objetivo claro, un objetivo relevante, ¿sí? Ponlo en el plano que quieras. Vamos a poner un ejemplo para ir dimensionando esto. Yo quiero tener mejor salud física. Sí. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Sí? Si mi objetivo no es claro y no es relevante, no lo voy a hacer. ¿Sí? Fácil, voy a soltar. Pero esto viene entonces aunado a un siguiente punto, que es la expectativa que tienes con tus objetivos. ¿Es realista esa expectativa o para la siguiente semana tú quieres estar participando en una competencia de Ironman? Y entonces dices, pues mi querido Manuel, creo que tu expectativa es muy poco realista, aunque tus objetivos hayan sido claros. Otro factor, el cuarto. ¿Qué rutinas y qué hábitos automatizados tienes? Yo tengo la rutina de dormir 2 horas en la tarde. Mi nap es de 2 horas. Pues mi hijito no te va a alcanzar el tiempo para incorporar una rutina de ejercicio que te lleve a tu objetivo. Si no lo compensas en otro No momento lo del día. compensas. Digo, porque a lo Luego, mejor no está ¿qué mal tener una nap de recursos? 2 horas. Perdón, a lo mejor no Ya se está te mal acabó tener la una, tarde. una siesta de ese tipo, pero si no lo extiendes, si no encuentras en las otras 22 horas del día el lapso para hacerlo, pues vas a meterte en un problema, ¿va? Te vas a meter en un problema. Y además, nadie te ha dicho que necesariamente un nap tan largo sea tan saludable. Y entonces Productivo, claro. está siendo contraproducente. Ujú. Sexto, ¿qué habilidades y qué recursos cuentas para lograrlo, el cambio que tú quieres? Si Alvin hubiera seguido trayendo cigarros en la camisa, pues claro que pues lo va a sacar y se lo va a fumar. No, Lo primero que los tiene que traje hacer por es un año. Por un adiós, año traje mande, una cajetilla por un año. Ay, pero, sí, caray. pero sin cigarros. No, no, No te creas. todavía los cigarros. Si hubiera querido, hubiera podido. El Era tema podido. está, el, Entonces, el tema está en no adaptarte al cambio. exacto, Tienes que exacto. hacerte dueño del cambio. Y que sea un apoyo que viene siendo mi séptimo punto, que es el apoyo adecuado. Si para Alvin el traer el cigarro aquí a la mano es un apoyo apropiado, pues este es mi ancla y este es donde yo le digo, no, 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 ¿sí? Y no voy a llegar a ello. Luego, ¿cuál es la recompensa que yo voy a obtener haciendo lo que yo estoy haciendo? Si yo estoy esperando que mi jefe me va a dar un mejor puesto porque dejé de fumar, pues mijito de mi vida, la recompensa no va por ahí, ¿sí? Y el último punto de lo que estuvimos ahí investigando.
ausencia de la autoconciencia que viene y cierra el círculo de lo que está diciendo Juan Antonio. No tengo autoconciencia, ¿sí? Regreso al ejemplo de Alvin, cuando él, mientras ignoró la autoconciencia, aunque le dijeran, no fumes, voy a fumar, ¿sí? Cuando tomó autoconciencia, dice, ahora, aunque traiga cigarros, no fumo, ¿sí? Entonces, ese es el punto crucial del cambio por todo el entorno que rodea al individuo y en este caso igual a las organizaciones. Y En el, las am- organizaciones veremos otros puntos, pero aquí en el individuo, por ahí son las cosas que su servidor ve. y el ambiente y el equipo influyen, Manuel. Por Sí. supuesto, porque es tu entorno, ¿sí? Y una otra cosa que yo aprendí en organizaciones y también en la vida, en la vida personal. Cuando las cosas no van bien, todos lo saben. Todos están esperando que alguien dé el primer paso. ¿Ok? Y el tema está en saber que va a doler, pero que seas tú que da el primer paso. Entonces tú te haces dueño del cambio. Claro, parece que escuchaste hoy en la mañana desayuné con una compañerita del despacho. Y decía, fíjate que el día de ayer, con uno de nuestros clientes estuve platicando, con la encargada de determinado departamento. Y dice, es que nadie cambia. Y entonces le contesta a la compañerita, pues es que alguien tiene que encender la mecha y creo que debes de ser tú, porque si tú no empiezas el cambio, pues nos vamos a quejar, va a ser como las pláticas de café en el tema de la política o de la religión o de varios temas, ¿no? Todo el mundo se queja, nadie hace nada y mañana volvemos a platicar de lo mismo, ¿no? En el Y mismo pues, café. sí, el cambio no se te puede imponer. Si Claro, alguien te impone el cambio, tu reacción es adaptarte. ¿Ok? Realmente no aceptaste el cambio. Simplemente ahora estás cantando de un himnario distinto. ¿Ok? Pero sigues cantando. Pero no es adaptarte, Alvin. Si alguien te impone el cambio, es negación. claro, claro. Y Sí, es una pero decir, como con el tal de sobrevivir, simplemente empiezas a cambiar para volver a tu estado de conformidad, de confort. confort. Ujú. ¿Sí? La, si alguien genera un cambio en una organización, todos los cambios tienen cosas positivas y cosas negativas. Todos. ¿Ok? Los que consiguen vender un bien o un cambio son los que se enfocan en las oportunidades, en las cosas positivas. ¿Sí? Sí, Y, y y con eso es muy ello importante. Ese es el trabajo del que está impulsando el cambio. completamente de acuerdo. Y luego viene, acto seguido, poder utilizar métodos de enseñanza, aprendizaje, de acuerdo a las personas que están involucradas en el cambio. En ocasiones, acuérdense otra vez, son individuos. Acabamos de hablar de por qué el individuo no cambia. Y si nosotros queremos provocar un cambio en la organización, tienes que provocar el cambio en los individuos. Y entonces dicen, es que eso ya lo probamos y no jala. Es que eso ya lo vimos y no funciona. Así como lo estamos haciendo, es como funciona bien. ¿Sí? Si nosotros no utilizamos, hay un método de enseñanza-aprendizaje, sobre todo muy adecuado para personas adultas, para que no son niños, que no son adolescentes, sino ya pasaron a su edad de adultez.
que se llama el método inductivo-deductivo. Tú induces, la persona se apropia de la idea y él deduce, y entonces el cambio es porque es su idea, nació de él la raíz del cambio y no lo llegué a imponer. Cuando tú llegas a imponer, lo primero que va a ser levantar los brazos y ponerse en actitud defensiva. ¿Por qué le quieres cambiar si estamos bien? Hemos sido exitosos gracias a este tipo de prácticas. Mm, No estamos aquí por tontos, sino porque la hemos sabido hacer bien. Y entonces hay una resistencia absoluta a, a generar esa chispa de cambio. ¿Por qué? Porque no utilizaste el método correcto, ¿sí? En tus expresiones, en tu comunicación, en tu motivación hacia el cambio. Entonces, tienes que revisar muy bien con qué factores estás trabajando y cómo estás comunicando junto con todos los líderes que confluyen en el cambio de la organización. Entonces, provocar un cambio, muchas personas piensan, ay, eso yo lo arreglo en 15 minutos, ¿sí? Con que yo les diga que cambien, cambian, ¿sí? Nomás que nunca llegan los 15 minutos, No, o a ¿sí? lo mejor, o a lo mejor te obedecen, porque pues eres el jefe y pues mal haría no obedecerte, pero a la primera que te des la vuelta, voy a dejar de hacer lo que me pediste, ¿no? Porque pues no le ¿Por cuánto encuentro tiempo? sentido o no lo Exacto. quiero hacer, ¿no? Y En- entonces no hubo cambio, y entonces no hubo hubo cambio, una obediencia a una orden, claro. ¿sí? Pero el cuate no ha cambiado, o sea, no se cambió el proceso. Entonces, es muy interesante todo esto. Yo creo que nos llevaría aquí varios podcasts de por qué no cambia. O sea, a ver, revisa cómo estás manejando la individualidad. Pareciera, dices, pero mi organización tiene 5,000 personas, ¿cuándo voy a ver la individualidad de cada uno? No te eches tanto confeti, no, tu tramo de control no son 5,000, tu tramo de control son 7 u 8 y esos 7 u 8 tiene cada quien 7 u 8 y así sucesivamente. Es cómo están manejando el liderazgo en ese cascadeo para generar el cambio en tu organización, ¿sí? Entonces, es sumamente interesante revisar esa parte de la resistencia, ¿sí? Y luego la congruencia de los propios sistemas organizacionales que no te ayudan a que suceda el cambio porque orillan a la persona, al individuo, a regresar a la práctica anterior, ¿sí? Y entonces, pues tampoco se va a dar el cambio, ¿no? Entonces, dices, oye, pues ¿cómo quieres que cambie? ¿Sí? Si mi sistema me obliga a que vaya para acá. Y En algún capítulo hablábamos de un concepto con un nombre muy rimbombante, la cebolla del liderazgo, bautizada aquí por ustedes por, tres. Este, Por Alvin, no, no, sí, no. sí, sí. Fue Hay- Alvin, fue Tiene Alvin el toda Tu la creación, rúbrica de Alejandro. Alvin Train. Fue sí, tu creación. y en la cebolla de liderazgo, que la verdad es un concepto que cuando lo empiezas a entender y lo empiezas a aplicar, empieza a simplificar varios procesos pues, de liderazgo, de motivación, eh, de llevar a tu equipo de trabajo. Y por ahí ustedes nos decían, cuando una persona cambia sus
creencias, vas a poder ocasionar un cambio efectivo, ¿no? Un Eh, cambio real. un cambio real. ¿Cómo cambiar las creencias de la gente? Ahí es en donde yo me he atorado mucho. Y no estoy hablando de creencias religiosas, ¿no? O sea, estoy hablando de creencias de algún concepto, creencias de alguna realidad que están viviendo en sus organizaciones. eh, Porque creo que de ahí también, si logramos cambiar la creencia, pues a lo mejor voy a poder cambiar el dolor y si cambio el dolor, voy a poder mover a alguien de su estado de confort para que busque otro estado de confort diferente al que está, pero ya provoqué el cambio encauzado hacia donde necesitamos que se mueva la organización o se mueva la gente. Si me, perm- bueno, si me permite Sí, rápidamente, adelante. Alejandro. Es decir, es importante, no es sine qua non, pero es importante que las personas afectadas por el cambio directamente eh, sean oídas. ¿Ok? Tú como líder tienes que tener muy claro qué quieres ver del cambio este. Y como dije antes, más de un cambio a la vez. Pero a la hora de conseguir traer a la gente para que quieran el cambio, tienes que saber convencerlos de que el cambio, a pesar del dolor, va a terminar en algo bueno o va a abrir puertas, oportunidades personales. ¿Ok? Y no siempre es fácil hacer eso porque hay egos de por medio. Aquí siempre lo hicimos así o asado, ¿no? Claro. Eh, y sí, naturalmente que va a haber oposición. Perdona, Juan Sí, Antonio. No, sí. no. A mí me sirvió mucho. Indudablemente, yo creo que los dos lo pudieron percibir, sobre todo Alvin y Manuel. Tú tienes que llegar a comunicarte. Si no puedes lograr comunicarte, no vas a lograr lo que buscas. Pero ¿cómo yo busqué comunicarme con mi gente? En algunos casos, buscando ejemplificar, comentando, exponiendo un ejemplo, ¿sí? Y analizando ese ejemplo para poder recibir de él su punto de vista y establecer una comunicación que nos permitiera centrar criterios, etcétera. Y la otra, desarrollando un caso práctico a evaluar o a desarrollar, ¿sí? Pero un caso práctico sencillo, ¿sí? Donde podamos exponer cuáles son nuestros puntos de vista y luego comunicar de las reacciones, ¿sí? Ujú. En este caso práctico sencillo, por ejemplo, yo exponía mucho que lo primero que tienes que hacer es analizar, no reaccionar, ¿sí? Entonces, ante una situación, yo les exponía el caso y decía, mira, aquí reaccionamos, reaccionaste o reaccioné antes de analizar y ya viste que no logré nada, ¿sí? Entonces vamos a, a cambiar nuestra forma de trabajar, de comunicarnos, ¿no? Y les puedo decir algo que ahorita recordé con mucho gusto. Yo siempre les expuse a la gente que algo muy común ante un hecho es que lo primero que buscamos es exponer quién fue culpable, ¿sí o no? O sea, olvídate, Pues pasó esto, sí, pero el culpable fue Manuel. Oye, espérate, ¿sí? podemos pensar en el cambio también como los famosos 5 estagios del duelo. ¿Sí? Al líder le explica, al líder le toca pasar a la quinta fase. ¿Ok? Decía, y las personas van a pasar por todas las fases, sí,
Pero si el líder consigue vender la quinta fase, ¿y qué gano yo personalmente con eso para la gente? Va a ser muchísimo más fácil hacer el cambio y que sea efectivo. Sí, pero se estableció una comunicación, Alvin, un Sí. intercambio de ideas, de puntos de vista. O sea, en pocas palabras, verlo desde otro punto de vista, no fue una imposición. O sea, tú lograste motivar y crear conciencia en la contraparte para que su reacción fuera a favor de lo que tú buscabas. Ujú. Ujú. Sí, Manuel. Miren, una de las partes que eh, siempre le estuve subrayando y reconociendo a Juan Antonio en el momento en que nos tocó trabajar de manera coordinada, era una de las respuestas más importantes para tu pregunta, Alejandro. ¿Qué es lo que hace que cambie mi creencia? Y le decía yo, Juan Antonio, lo más importante que tienes tú como líder es que eres congruente y consistente, ¿sí? La congruencia y la consistencia es un punto importante cuando tú quieres cambiar una creencia. Si tú no pones el ejemplo, y ahorita lo dijo con mucha naturalidad Juan Antonio, tienes que poner la muestra. ¿Por qué no respetamos muchas ocasiones nosotros aquí en mi país a la policía? Porque son los primeros que incumplen la ley. Voy a hablar de tránsito, ¿no? Son los primeros que están encendiendo su sirena para que abran paso en un embotellamiento. Son los que están rebasando por la derecha, son los que se estacionan en un lugar prohibido. Dices, con ese ejemplo, ¿cómo? ¿Con qué autoridad moral puedo hacer que cambies una creencia? Lo mismo pasa en la organización, ¿sí? Si yo soy el que no utilizo mi equipo de protección personal para entrar al piso de trabajo, pero le exijo a alguien que se ponga sus tapones auditivos, pues me va a decir con qué autoridad. Ah, sí, jefe, por obediencia, como dijiste ahorita, Alejandro, Ujú. sí, se va a poner los tapones, pero me doy la media vuelta, ya voy en el siguiente departamento y se los va a descolgar. O los lentes de seguridad, los traen aquí en el cuello porque se ven bien chidos o los traen acá en el cabello, etcétera. Cuando yo como líder no soy congruente y consistente, es muy difícil influir para cambiar una creencia, ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo lograr eso? Yo soy el primero que tengo que poner el ejemplo para ir modificando la creencia. Calidad. Les digo yo, ¿quieres conocer realmente el concepto de calidad que tienen en esta empresa? Ven a ver cómo hacen el cierre de mes, ¿sí? En los últimos días todo pasa, Sí. no hay quien Si ponga un pin. todavía, si todavía no llegan a presupuesto, ¿ah? Porque si ya Porque no llegaste a llego al presupuesto, bueno, pues. numerito, todavía no llego al presupuesto, entonces pues todo pasa. Al cabo, como quiera al rato me lo regresan, pero yo ya registré un número X y ya le dije a mi jefe Alvin que yo sí pasé las chorrocientas toneladas correctas, ¿sí? Las unidades. Entonces, esta parte es crucial tu pregunta. ¿Cómo puedo entonces modificar una creencia para que sea sólida? Y la respuesta corta es con el ejemplo, con la consistencia y la congruencia en el líder o en los líderes, porque también el líder es un humano,
y se le va a hacer fácil y va a decir, híjole, mano, no da el numerito. Ay, hay mucha tentación de agarrar los cigarros que están en el bolsillo. Entonces, tienes que aguantar la resistencia de no tomarlos de ahí. No, y Sí, también, eso, Manuel, crear reglas no escritas que se le meten a la gente en la médula, como las van viviendo. Voy a decir, perdón, un ejemplo personal, ¿no? O sea, nunca es suficiente. Por ejemplo, Quién sabe quién lo decía, ¿no? un filósofo citadino de allá de la Ciudad de citadino. México, que conozco. pero, pero a mí lo que me hacía sentir satisfecho y orgulloso, perdón por decirlo de esa manera, es que la gente decía, ya conoces al ingeniero. No le digas que ya llegaste, que ya sacaste, ¿sí? Porque te va a pedir más. Y la gente vivía con eso, Manuel, tú lo percibías. Claro, pero déjame acentuar esa parte. Era una inconformidad positiva, Ah, claro. no una inconformidad negativa, es decir, no había una animadversión al concepto de nunca es suficiente, ¿sí? Llegamos a esto, ingeniero, pero ya traemos en el tintero el siguiente paso. Ah, bueno, cuando tengas el siguiente paso vienes conmigo y felicidades, pero vuelvo a la parte reconocimiento, a la parte consistencia y a la parte de congruencia, Sí, ¿sí? muy Les he de importante porque confesar, el, pa- el título de adelante, tu adelante. puesto no te lo confiere. No, Es decir, el título de tu puesto a lo sumo te puede conferir que puedas bulear a alguien. ¿Ok? O hablar primero. Pero si tú no eres, si tú no lideras con el ejemplo y de forma consistente, Les he y les he de confesar que cuando escuché la primera respuesta de que, oye, pues para, para hacer cambiar una creencia hay que predicar con el ejemplo, dije, bueno, una respuesta política, una respuesta teórica, una respuesta cliché. Pero pensándolo bien, creo que tiene mucho sentido, tiene todo el sentido y tiene toda la trascendencia esto que nos están recomendando. Cuando tú, como líder, cambias algo, crees auténticamente en algo, lo vas a estar mencionando todo el tiempo y se va a reflejar en tu conducta, en tus diálogos, en tu plática de café, en el discurso que das al inicio de una junta, en la retroalimentación que le das a una persona por el medio que sea. Lo vas a estar emanando esa creencia y eso tarde que temprano va a empezar a convencer a tus liderados y van a encontrar el sentido y van a empezar a creer en lo que tú estás creyendo, ¿no? Que no va a ser sencillo, que no es rápido, pero al final de la historia creo que es lo que sucede. Y el ejemplo que nos da Juan Antonio, oye, de esta frase, nunca es suficiente, pues seguramente no fue de la noche a la mañana, se fue construyendo con el paso del tiempo a llegar a un punto en el que ya el equipo sabía que aunque hayas llegado a presupuestos y todavía traes fuerza para dar más, dala. O sea, no te detengas ahí, ¿no? Que era el espíritu que daba Juan Antonio con su equipo. Es decir, si traes fuerza, todavía síguele dando. No te conformes con haber cumplido una meta, un objetivo, si todavía te da para más, ¿no? Este, señores, pues el tiempo no sé si se lo registraron, pero ya se nos fueron casi 50 minutos de estar platicando de esto. Quiero agradecerles y a la audiencia, hacerles saber que si hubo algún tema durante este capítulo, que para mí ha sido un capítulo trascendental,
porque de aquí, si nosotros no detectamos realmente cuáles son los factores para que el equipo cambie, por más teoría de liderazgo que hayamos visto y por más capítulos que hayamos tenido, etcétera, no se va a gestar el cambio que estamos buscando. Entonces creo que es trascendental el capítulo de hoy. Si hubo algo que te gustaría que ahondáramos en algún otro capítulo, por favor, escríbenos. Aparecemos en todas las redes sociales como Turning Consulting. Será un gusto estar en contacto contigo. Cuídense mucho. Alvin, Juan Antonio, Manuel, muchas gracias por el capítulo de Gracias. hoy. Cuídense mucho a ti que nos escuchas. Si ya nos sigues, mil gracias. Y si no, por favor, haznos ese enorme favor de seguirnos en YouTube. Comparte también este capítulo si te pareció interesante, si tu equipo o tus amistades crees que necesiten escucharlo. Mil gracias y hasta la próxima. Gracias, Manuel. Gracias, Alvin. Gracias. Gracias, hasta luego.